Saludos hermanos y amigos, como les había ofrecido en la grabación anterior, aquí estamos nuevamente para culminar el estudio que habíamos comenzado respecto a Mateo 28:19. O sea que esta es la segunda parte, la conclusión de ese tema. Los que no han visto ese video, pues les invito a que lo vean antes de escuchar este, que es la continuación o el final del estudio respecto a Mateo 28:19. Bueno, pues vamos a mostrar el documento para continuar. Recuerden que estamos leyendo hoy, es un poco diferente la presentación porque simplemente estoy leyendo un escrito que preparé para este tema, porque quiero que los hermanos que se interesen en el tema pues tengan todas las palabras del tema, ¿verdad? Del escrito, porque a veces cuando uno improvisa o habla de memoria, pues olvida muchas cosas. Y eso, para evitar eso, es que lo estoy presentando de esta manera. Así que lo que les ruego es paciencia y que me acompañen a leer el escrito. Entonces, después, si les interesa, pueden solicitarlo y se lo enviaremos. Bueno, estamos ahora en el punto 3, ya estamos cerca del final, más allá de la mitad del tema. En el punto 3 tenemos que aun si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se hubieran mencionado en el texto original de este verso, que eso es dudoso, ya lo hemos explicado, pero bueno, aun si fuera así, eso no probaría la Trinidad. La doctrina de la Trinidad afirma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ellos lo consideran una persona, juntos componen un solo Elohim, o como ellos lo llaman, un solo Dios, lo cual ya de entrada es una contradicción lógica. En lógica es una contradicción. Si son tres seres, tres personas, no puede ser que sean la misma persona. O no puede ser que sean un solo Dios, como dicen ellos, compuesto de tres personas. Es totalmente ilógico. Pero bueno, eso no es el tema. En el momento de la lógica no es el tema. Estamos en lo que muestra las Sagradas Escrituras respecto a ese tema. Bueno, pues hermanos, este verso se refiere a tres, ¿verdad? Pero nunca dice que sean uno solo. En la Escritura no se dice. Ahora, las tres cosas a las que se refiere este verso son Elohim, el Padre, el Maestro, Yahoshua, el Mesías, y el poder del Espíritu Santo. Nosotros decimos, fíjense bien en el escrito cuando lo tengan o lo que están viendo acá, nosotros decimos Espíritu Santo con E minúscula y Santo con S minúscula, en lugar de Espíritu con E mayúscula y S con S mayúscula, Santo con S mayúscula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos que este verso se refiere al don, cuando dice Espíritu Santo, aunque ya mostramos que en el texto griego, igual que en el arameo, no dice Espíritu Santo, dice Espíritu de Santidad, la Ruach HaKodesh, que en hebreo, por cierto, es femenina el concepto, la Ruach HaKodesh, la inspiración de santidad, es la mejor traducción de esa frase. Pero bueno, pues nosotros lo escribimos así porque creemos que en este verso ese título, la Ruach HaKodesh o el Espíritu de Santidad, si lo quieren traducido, se refiere no a una persona, no a un Dios o a una parte de un Dios, sino al don que Elohim, el Todopoderoso, le ha dado, ¿verdad?, a sus fieles, a los creyentes. Así que el Espíritu de Santidad es el don de Elohim, ¿verdad?, para los creyentes. Y eso se muestra en muchos pasajes de la Escritura. Lo que pasa es que estamos tomando solamente lo esencial del tema, ¿verdad? Tenemos otros escritos respecto a este tema en la página sendaantigua.net que invitamos a visitarla. Bueno, pues se escribe con letras minúsculas porque se refiere al don de Elohim y no a Elohim. ¿Okay? Usando el lenguaje tradicional de la Reina Valera, se refiere al don de Dios y no a Dios, cuando se habla del Espíritu
de santidad o el Espíritu Santo. Bueno, pues los textos griegos originales fueron todos escritos en lo que los eruditos llaman escritura uncial. Eso quiere decir escrituras que utilizan, o documentos, ¿verdad?, escritos que utilizan solamente letras mayúsculas. Todas las palabras están en letras mayúsculas todas. ¿Okay? Así que, aunque nosotros hoy día hacemos una distinción entre espíritu con E mayúscula y espíritu con E minúscula, en los originales, en los escritos originales de lo que llaman el Nuevo Testamento, cuyo nombre más correcto sería la Nueva Alianza o el Nuevo Pacto, en los originales, cada caso en lo que aparece esa palabra solamente se escribe con letras mayúsculas, todas mayúsculas, espíritu con mayúsculas. O sea que en el texto griego no se hace esa diferencia que se hace ahora en español, ¿verdad? De escribir una palabra con una letra inicial mayúscula si se refiere a algo divino y con letra inicial minúscula si se refiere a algo común. Esa diferencia no existe en los textos griegos, ni hebreos, ni arameos, ¿ok? Solamente en los idiomas en los que se traduce, en nuestro caso el español. Por lo tanto, si se debe iniciar un título con una letra mayúscula o no, es decisión del traductor. Es una decisión del traductor y es una decisión basada en el contexto, en una de dos cosas. O basada en el contexto o basada en las ideas ya preconcebidas del traductor. Ambas cosas o una de las dos cosas pueden suceder. Así que para algo más sobre la forma de los textos antiguos, véase nuestra nota sobre Hebreos 1:8, y esto se refiere a que algunas partecitas de este documento que estoy presentando son sacadas de un documento mucho mayor, de un libro, que se llama La Trinidad en las Escrituras. Al final del escrito les voy a dar el enlace, ¿verdad?, para que puedan acceder a ese documento si lo quieren bajar. Bueno, pues hermanos, debería estar claro que tres cosas separadas no componen un solo Elohim. ¿Okay? Si son tres personas, pues son tres personas. Entonces son tres dioses. Porque si el Padre es Dios y el Hijo es Dios, usando el lenguaje de Reina Valera, y el Espíritu Santo es Dios, pues son tres dioses. Eso es inevitable. Eso es la conclusión lógica de ese razonamiento. O sea, eso de que son tres personas, pero que componen un solo Dios, no solamente es totalmente irracional, ilógico, sino que nunca se habló así ni se enseñó eso antes del siglo II, antes del siglo III, después del Mesías. Esa dogma de la Trinidad se comenzó a formar en el siglo II, más o menos a mediados y a finales, y se formó completamente como dogma, como doctrina católica en el siglo III, en el Concilio de Nicea. Ya esa es historia, eso ustedes lo saben. Por lo tanto, en términos de esto, no debería estar claro que si son tres, pues no son uno, ¿ok? No pueden formar un solo Elohim. Ahora les voy a citar un pedacito, un parrafito, de un teólogo cristiano que se llama Morgridge y escribe lo siguiente. Dice, ningún pasaje de la Escritura afirma que Elohim es tres o que Dios es tres. Si se preguntara qué intento yo significar por el número 3, respondería cualquier cosa que el lector quiera. No hay ningún pasaje, sigue diciendo el hombre, que afirme que Elohim sea tres personas, o en lenguaje de Reina Valera, que Dios sea tres personas. Ningún pasaje implica o afirma eso. Tres agentes, tres seres, o tres dioses, o tres espíritus, o tres sustancias, tres modos, tres dioses, tres atributos, tres divinidades, tres mentes infinitas, tres cualesquiera cosas, tres opuestos o tres en cualquier sentido. Eso no existe, está diciendo el hombre, ¿verdad?, en las escrituras sagradas. La verdad de esto ha sido admitida por todo trinitario que alguna vez escribió o predicó sobre el tema.
¿Qué quiere decir eso? Que nuestros queridos hermanos y amigos trinitarios, aunque creen firmemente en ese dogma católico de la Trinidad, lo saben muy bien, que en la Biblia no solamente no aparece la palabra Trinidad, sino que no existe el concepto de un Dios trino, de una Trinidad, no existe en la Biblia. Ese concepto surgió más tarde de la interpretación de ciertos pasajes, las interpretaciones. Aunque no estoy diciendo que no se mencione el Padre y que no se mencione el Hijo y que no se mencione el Espíritu Santo, se mencionan. Pero nunca se mencionan como un ente solo, como que diciendo que estos tres son uno. No, generalmente se menciona al Espíritu Santo como una virtud, un poder. Y en el estudio, en la primera parte del estudio, mencionamos datos importantes sobre esto. Ok, vamos a seguir entonces leyendo, ya falta poco, de este artículo. El punto 4, en el punto 4 tenemos, a veces se afirma que para ser bautizado en algo, ese algo tiene que ser Elohim, tiene que ser Dios. Porque Mateo 28, el último verso, y precisamente está hablando de Mateo 28, 19, está hablando de ser bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según aparece en esos manuscritos, ¿verdad? Griegos. Ahora, nosotros decimos que el Espíritu Santo no es una persona, no es un ser, no es un ente, sino una energía, una fuerza, una virtud que procede del Padre, ¿verdad? A través del Hijo también. Entonces aquí está diciendo el razonamiento de que si se va a bautizar la gente en el nombre de algo, porque nosotros decimos que no es una persona, sino es un algo, una cosa, una virtud, un poder, entonces ese algo tiene que ser Dios, tiene que ser Elohim. Hermanos, pero ese razonamiento es falso. Ese razonamiento es equivocado. Porque fíjense que las Escrituras Sagradas dice, en 1 Corintios 10:2 lo menciona, que los israelitas, en el tiempo de Moisés, los israelitas fueron bautizados en Moisés. ¿Eh? ¿Y cómo es eso de que fueron bautizados en Moisés? ¿Acaso Moisés es Elohim? ¿Acaso Moisés es Dios? ¿Acaso Moisés es parte de la Trinidad o algo así? No, hermano. Si usted compara ese lenguaje, busque su Biblia, lea 1 Corintios 10:2, capítulo 10, verso 2, y vea que ahí dice que los israelitas fueron bautizados en Moisés. Así que hay que ver qué es lo que significa eso, ¿verdad? Pero no podríamos analizar todos los detalles porque es mucho para eso. Ustedes tienen el libro, van a tener el libro, al final les voy a dar el enlace y ahí tienen el libro completo que se titula El Enigma, no, perdón, ese es otro. Este se titula La Trinidad en las Escrituras. También tenemos otro libro que se titula El Enigma de la Trinidad, pero en este caso estamos hablando de ese libro, La Trinidad en las Escrituras. Y ahí usted, si lo baja de la internet, tendrá todo, ahí presentan todos los pasajes en toda la Biblia que de una manera o de otra los trinitarios utilizan para apoyar el dogma de la Trinidad. ¿Okay? Y los analiza a fondo, que lo que hacemos ahora es un análisis somero, ¿verdad? Por encimita, porque tomaría mucho tiempo hacer toda la consideración. Así que vamos al punto 5. Porque a veces se afirma que el Padre y el Hijo y el Espíritu tienen un solo nombre, así que tiene que ser uno. Vamos a ver, hermanos, si eso es así. Un postulado básico de la doctrina trinitaria es que no se debe confundir las personas. Eso lo dice el credo de Atanasio, ¿verdad? Que fue el que formó primeramente ese credo. Dice así, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres y que no se deben confundir las personas. Porque son tres, no son uno, son tres, según la teoría, ¿no? Según el credo ese. Y ciertamente se confunden las personas cuando se dice que los tres tienen un mismo nombre.
¿Eh? Claro que se confunden. Mira, ayer en una reunión que tuvimos de estudio en Aguada, habíamos allí tres personas allí que se llaman José Antonio. Una de esas personas soy yo, la otra persona es el hermano José Rivera, y la otra persona, otro hermano que ahora no lo recuerdo, pero que se llama también José Antonio. Los tres tenemos ese mismo nombre. Imagínense que entra por la puerta alguien y pregunta, ¿quién es José Antonio aquí? ¿Cómo se va a saber quién es? O sea, hay tres. No puede ser que eso no suena, eso se da entre los seres humanos, ¿verdad? Que le ponen el mismo nombre a varias personas. Pero eso es incorrecto en términos de definir la deidad. Por ejemplo, ¿cuántos dioses hay en el mundo? Un montón. Pablo lo dice en 1 Corintios. Baal, Chemosh, Zeus en Grecia, griego, ¿verdad? Júpiter en Roma. Cada deidad tiene su nombre. ¿Ve el punto? Cada deidad, olvídese cómo sea, si es cierto, si es falso, si es un ídolo, si es... Olvídese, cada deidad que se adora en este mundo tiene un nombre. Un nombre. Entonces, si usted le va a poner el mismo nombre a esas tres personas, lo que está haciendo es creando confusión. Y además está contradiciendo el credo de Atanasio, que dice que en la Trinidad no se deben confundir las personas. Ahora, ¿cómo breguen con eso? Vamos a ver. Bueno, la verdad es que en la misma fórmula de Mateo 28, 19, ni siquiera menciona nombres. Ahora vamos a ver qué es lo que significa eso de bautizar en el nombre de alguien, ¿verdad? Porque ahí no se mencionan ni siquiera nombres. Fíjense que, vamos a seguir leyendo, especialmente cuando el tal nombre no se da en la escritura, en este pasaje, ¿verdad? Dios o Elohim, que es el título correcto en hebreo, no es un nombre. La palabra Dios no es un nombre y la palabra Elohim en hebreo no es un nombre tampoco. Ambos son títulos. ¿Ok? ¿Ok? Porque Dios es cualquier cosa. Los paganos hacen un ídolo de piedra y dicen que eso es Dios. Pues es Dios. Para él es Dios. Entonces eso no es un nombre. Pero además de eso, los paganos no son tan ignorantes para quedarse ahí en esa etapa, sino que dicen, ok, este es Dios, pero se llama Baal, o lo que sea, ¿no? Este es Dios, pero se llama Chemosh. O sea que en realidad las deidades tienen un nombre. Por lo tanto, aquí no está hablando de que hay que bautizar a las personas en tres nombres, el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. De hecho, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? Pregúntele eso a los que creen firmemente en el dogma de la Trinidad. El nombre del Padre lo sabemos, Yahweh. Algunos dicen Jehová, no, ok, allá ellos. Pero Yahweh o Yahvé es el nombre del Padre. Yahoshua es el nombre del Hijo. Llámese Jesús o Yeshus, como quieran algunas personas, tiene un nombre. Y el Espíritu Santo, ¿cuál es el nombre? No existe. Es que no hay un nombre. ¿Por qué? Porque no es una persona elemental. Pero bueno, si el verso estuviera enseñando la doctrina trinitaria, mencionaría a tres personas. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Entonces debería usar la palabra nombres. Si fuera ese el caso, debería decir en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O debería decir en los nombres de Yahweh, Yahoshua, y tendría que dar un nombre para el Espíritu Santo, pero no lo da. Ni en ese pasaje ni en ninguno. Da un nombre personal para eso que llaman el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, hay una explicación mucho mejor, hermanos, para la razón
por la que se usa el nombre, en este caso la palabra nombre en singular. Y es que está hablando de un solo nombre, que es el nombre de Yahushua, el Mesías, que representa al Padre y representa al poder que nos da el Padre, que nos capacita, ¿verdad?, para servirle y obedecer y esforzarnos por ser mejores personas. Ese es el espíritu de santidad que se nos da. ¿Ok? Ahora, un estudio de la cultura y el idioma muestra que la palabra nombre representa autoridad. ¿Ok? Esto es importante también. La palabra que lo bautiza en el nombre del Padre no quiere decir que hay que decir yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no es lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo es, y en otro estudio lo hemos demostrado con más abundantes argumentos y bíblicos, lo que se quiere decir es que bauticen a la gente por la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu de Santidad. Los ejemplos son muy numerosos, hermanos, pero el espacio nos permite solo una pequeña selección. Deuteronomio 8, 5 y 7 habla de servir en el nombre de Yahweh. ¿Qué quiere decir eso? Servir con la autoridad o por la autoridad de Yahweh. Deuteronomio 18, 24 habla de profetizar en el nombre o autoridad de Yahweh. No quiere decir que uno empieza a profetizar y dice, yo voy a profetizar ahora en el nombre de Yahweh. No. El profeta, ¿verdad? Sale, empieza a hablar y habla en el nombre de Yahweh, pero no dice, yo voy a hablar en el nombre de Yahweh. ¿Ven el punto? O sea que no, eso de hacer algo en el nombre de Yahweh no es una fórmula que hay que repetir. Bueno, el siguiente, en Primera de Samuel 17:45, David atacó a Goliat en el nombre de Yahweh. Eso quiere decir, por la autoridad de Yahweh se atrevió a enfrentarse a ese gigante, lo atacó y lo eliminó. Y él bendijo al pueblo en el nombre o la autoridad de Yahweh. En Segunda de Reyes 2:24, Elisha o Eliseo maldijo a los burladores en el nombre o autoridad de Yahweh, y ya ustedes saben lo que pasó. Bueno, estos pasajes son solo una muestra pequeña, hermanos, pero son bastante claros. Si las versiones modernas de Mateo 28, 19 son correctas, lo cual dudamos, por lo que ya explicamos en el video anterior, aún así, no veríamos que estos versos prueban la Trinidad. Más bien estarían mostrando la importancia de tres elementos. El Padre, que es Elohim, el Hijo, a quien Elohim le dio autoridad, porque él lo dijo en Mateo 28, 18 lo dice, y el Espíritu Santo, o el Espíritu de Santidad, que es la traducción más correcta, que es el don de Elohim. ¿Por qué decimos que la traducción más correcta es Espíritu de Santidad? Es sencillo, ¿verdad? Para los que entienden hebreo. Porque fíjense que si fuéramos a decir Espíritu Santo en hebreo, tendríamos que decir Ruach HaKadosh. ¿Okay? Ruach es espíritu, Kadosh o HaKadosh es santo. O sea, que eso es un adjetivo en ese caso. Kadosh es un adjetivo, significa en español santo, un adjetivo que describe a alguien o a algo. ¿Okay? Mientras que si queremos decir espíritu de santidad, tenemos que decir Ruach HaKodesh. Kodesh es un sustantivo, no es un adjetivo, es un sustantivo, espíritu de santidad. ¿Y de cuál de esas dos formas es que aparece en los escritos hebreos? En la forma primera, siempre aparece la frase como Ruach HaKodesh. Nunca aparece como Ruach HaKadosh. Por eso es que decimos contundentemente que ese título original, ¿verdad? Ruach HaKodesh significa espíritu de santidad, no significa Espíritu Santo. Hay otras cuestiones que se podrían discutir en términos de gramática, ¿verdad? Pero como no estamos ahora en una clase de hebreo, pues vamos a dejarlo
hasta ahí. Vamos al punto 6. Al leer el libro de Mateo, notamos que no hay una presentación de la doctrina de la Trinidad. No se habla de eso en todo el libro. Algunos trinitarios prominentes dudan que los apóstoles tuvieran siquiera conocimiento de esa doctrina hasta después que recibieran el Espíritu de Santidad. Entonces, ¿qué pasa? Si en todo el libro no se habla de eso, de una Trinidad o de tres personas divinas, entonces sería extraño que el Mesías al final del libro, o al final, se registra al final del libro que el Mesías entonces introdujera en la doctrina de la Trinidad en el penúltimo verso del libro, sin haberla siquiera mencionado antes. Son cosas que no tienen sentido y hay que ver el sentido de las cosas, hermanos. Claro que hay mucho más. Hemos sacado en este escrito algunas citas de un teólogo cristiano que se llama Mulgreach. Tenemos ahí en el documento, lo ve, página 13 al 15, página 28 y página 98 a la 101. También de otro teólogo, Norton, página 215 a la 218. Y se ha citado también del Racovian Catechism, o sea, del catecismo racoviano, que es una comunidad cristiana también, página 36 a 39. Y de Snedeker, página 109 a 115. Pero los que quieran leer, vamos a terminar con esto. Algunas porciones, citas más bien, en este escrito que acabamos de leer, son parte de un libro, no un libro grandísimo, pero sí un libro relativo a este tema, que lo pueden descargar en ese enlace que tienen ahí. Los que están viendo el video pueden, no creo que eso se pueda tocar ahí para que abra, ¿verdad? No me parece, pero pueden copiar, pueden detener el video y copiar ese enlace que está ahí en la parte de abajo de la página, y con eso descargan el libro completo que se llama La Trinidad en las Escrituras. Hermanos, les invito a que lo hagan. Bajen ese librito, no es un libro grande, es un libro pequeño. Y como está en papel 8,5 por 11 pulgadas de tamaño carta, pues viene a ser entonces más pequeño, ¿verdad? Que si se hiciera en un papel pequeño, pues entonces el libro sería más voluminoso. O sea que no van a gastar mucha tinta si lo imprimen en su propia impresora y van a tener un buen librito ahí que les explica con lujo de detalles y con abundancia de explicación todos los pasajes en toda la Biblia que de alguna manera los teólogos trinitarios utilizan para apoyar, ¿verdad?, la supuesta o la idea de la Trinidad, que no es otra cosa que un dogma católico. Los católicos formaron ese dogma, por lo menos lo oficializaron en el siglo III, en el Concilio de Nicea. Eso es historia, se te lo encuentra en la historia de la Iglesia. Bueno, pues hermanos, con esto llegamos al final de esta consideración. Como ven, pues se ha dividido en dos partes. Esta es la segunda y última parte. Si quieren comunicarse conmigo, pues ahí está la dirección de este servidor, ¿verdad? Que quizá alguno tiene una pregunta o un argumento o algo que quieren que se le explique más. Aunque si leen ese libro, hermanos, ahí está todo. Y si no se conforman con ese libro, La Trinidad de la Escritura, solicite el libro El Enigma de la Trinidad de este servidor. Ahí hay toda clase de explicaciones sobre estos temas de la Trinidad, del Padre, del Hijo, de lo que es el Espíritu Santo, especialmente el librito El Enigma de la Trinidad. El último capítulo está exclusivamente dedicado al Espíritu de Santidad o al Espíritu Santo, explicar qué es y cómo se sabe qué es lo que decimos que es. Ahí está, hebraica@gmail.com. Por lo tanto, pues con esto lo dejamos agradeciéndole su colaboración en términos de vernos, ¿verdad? Le agradecemos que hayan visto el video hasta el final y que lo consideren por lo menos
muchísimas personas ahora, incluso en la cristiandad, están convenciéndose ahora de esto que estamos hablando. No por nosotros, por sus propios estudios, muchos se han convencido de esto que estamos hablando. Y pues algunos pues todavía estarán obviamente aferrados a esa fe. Está bien, no vamos a condenar a nadie por sus creencias, ¿verdad? Pero simplemente los invitamos a que estudien, que investiguen, que analicen, que comparen unas cosas con otras y que vean y que así puedan enriquecer su vida espiritual y mejorar la manera en que adoran al Todopoderoso, que es nuestro Padre Celestial. Así que hasta entonces, hasta luego, hermanos, hasta la próxima. Nos despedimos en el nombre de nuestro Padre Celestial, precisamente, Yahweh el Todopoderoso. Hasta la próxima. Shalom.